El día de hoy les voy a hablar sobre la terminología informática. A continuación, voy a describir otros términos de uso común relativos a la informática en general, para aquellas personas que están iniciando. Y vamos a comenzar con archivo. El archivo o fichero es un grupo de datos almacenados en disco. Todos los archivos, todas las carpetas, nuestros juegos, imágenes, música, todo eso genera precisamente lo que llamamos archivos, y es la forma más común en la que se utilizan todos los programas de nuestra computadora para almacenar la información. Por ejemplo, cuando se guarda en un disco un texto escrito en Word, se queda registrado como un fichero que tiene un nombre y una extensión para identificarlo. En Windows se puede escribir nombres de hasta 255 caracteres. Es recomendable que el nombre del archivo esté relacionado con los datos que contenga, ya que de esta manera reconoceremos rápidamente el contenido de un archivo. Cuando nosotros generamos un archivo, por ejemplo, voy a abrir un archivo de Word, de forma predeterminada me deja aquí como nombre del documento o el nombre del archivo documento 1. Entonces yo puedo guardar este archivo y por ejemplo lo voy a guardar aquí en escritorio. Si yo no le pongo nombre del documento, me lo va a dejar como doc1. Yo lo puedo guardar y podremos ver que tengo aquí mi documento 1. Entonces hago mis tareas, hago mis archivos, una vez que termino yo guardo este archivo y se queda guardado como documento 1. ¿Qué pasa si yo abro por ejemplo el programa de Paint? También por default me deja un nombre de archivo. Entonces yo puedo hacer cualquier cosa. Si lo guardo, también lo voy a guardar en el escritorio. Si se fijan, me deja aquí como nombre predeterminado sin título. Y la extensión es el tipo de archivo. En el caso de un documento de Word, puede ser el .doc o .docx. En el caso de un archivo de Paint, me lo va a dejar como aquí PNG o lo puedo guardar yo como JPG. Es el tipo de archivo para poder reconocer si es un documento, si es una imagen, si es música, cualquier tipo de archivo. Si yo lo guardo de esta forma, aquí lo tenemos ya sin título. ¿Qué pasa? Muchas personas guardan sus archivos de Excel, guardan sus documentos, sus imágenes y no les ponen nombre de los archivos. Imaginemos que ya pasa una semana, un mes, yo ya tengo 500 archivos y para poder encontrar o abrir el archivo que yo estoy buscando, pues va a ser muy difícil porque voy a tener doc1, doc2, doc3, doc4 o le ponen a veces números, le ponen nombres o un nombre muy general, por ejemplo tarea. Entonces, pues cuántas tareas voy a tener, o trabajo, o cotización. Entonces, deben de ser muy específicos con los nombres de los archivos para que tengamos una buena estructura. Algo que yo recomiendo siempre es principalmente poner el nombre de algo relacionado. Por ejemplo, si es una tarea, bueno, pues es mi tarea de matemáticas. Incluso pudiéramos llegar a tener un poquito más de detalle y por ejemplo tarea del mes de julio y ya el título de la tarea, digamos, o cotización para el cliente fulanito en tal fecha, o mi factura del mes de julio. Entonces de esa forma ya rápidamente y sin perder tiempo podremos tener ordenados nuestros archivos. Es recomendable que el nombre de este archivo esté relacionado con los datos que contenga, ya que de esta manera reconoceremos rápidamente el contenido de un archivo. Los nombres de los archivos y directorios, así como los de sus extensiones, no necesitan construirse con letras necesariamente, sino que también pueden utilizarse números y otros caracteres como guiones o paréntesis. No obstante, no es recomendable utilizar caracteres no alfabéticos o no numéricos para los nombres, ya que ciertos caracteres no son aceptados por la computadora, como por ejemplo el símbolo de interrogación, asteriscos, entre otros caracteres. Por otro lado, pueden utilizarse espacios en blanco para los nombres, así como puntos y comas y otros signos de puntuación. Digamos que yo tengo varios archivos de facturas. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo para la estructura de ese tipo de archivos? Primero, voy a empezar con la fecha. 2022, le pongo un guión, le
pongo el mes, le pongo el día y le pongo aquí, por ejemplo, factura cliente X. ¿Sí? ¿Qué pasa? Voy a copiar yo este archivo, lo voy a pegar, como ya vimos anteriormente, y tengo una nueva factura. Digamos que ahora es del próximo mes, de agosto. Esta la hice el 17 y es mi factura del cliente Y. ¿Sí? Poco a poco voy a tener muchos archivos y de esta forma yo voy a poder organizar, y cuando yo los pueda ver en una carpeta se me van a ir ordenando alfabéticamente. Esta es una muy buena práctica, siempre poner algún número o alguna fecha, algo de tal forma que si yo los ordeno, podré revisar rápidamente todas mis facturas y puedo identificar si ya tengo, por ejemplo, aquí 5 facturas o 5 tareas, o al ratito van a ser 5 cotizaciones, 10 cotizaciones, 50, 500 cotizaciones. Pues rápidamente yo podría identificar por fecha o por nombre el mes que yo quiero buscar, o el cliente que quiero buscar, o la materia que yo quiero buscar. Por ejemplo, podría poner aquí español, matemáticas, y ya puedo saber de qué fecha es, y rápidamente, sin necesidad de tener que abrirlo, puedo yo saber qué información es la que tiene. Igual de las imágenes, yo guardo también mis imágenes por fecha. De esa forma yo puedo identificar rápidamente, y cuando las guardo en la computadora, yo sé, sabes que estas son del 2019, del mes de diciembre, y algún evento en especial, por ejemplo. Tengo todas esas en una carpeta con esta misma estructura. Es muy recomendable tener una buena estructura para que realmente no llenemos de basura nuestra computadora. Si no, al ratito podremos llenar nuestro disco duro y de muchísimos documentos o muchísimos archivos que realmente ya ni siquiera sabemos qué son, qué es lo que tienen, y se nos va acumulando ahí tanta información. Ahora pasemos a hablar de las carpetas. Estas se emplean para mantener organizados los datos, dividiendo en disco apartado con su propio nombre. Las carpetas se comportan como áreas del disco en las que podemos almacenar archivos por temas. Por ejemplo, si escribimos varios textos y los guardamos en disco, resulta aconsejable crear una carpeta cuyo nombre sea, por ejemplo, documentos de texto, para almacenarlos ahí, de modo que cuando necesitemos buscar un texto sabemos rápidamente cómo encontrarlo. En este caso, por ejemplo, yo puedo crear aquí una carpeta que se llame facturas de clientes, y meto aquí todos los documentos que yo voy a tener aquí, facturas de clientes. Puedo crear otra carpeta que se llame tareas de escuela, y dentro de tareas de escuela pudiera tener aquí, digamos que yo estoy en secundaria, y puedo tener otra carpeta que se llame primaria, otra carpeta que se llame preparatoria, otra carpeta que se llame universidad, otra carpeta, por ejemplo, si yo tengo clases de inglés. Entonces yo voy guardando todas mis tareas, todos mis documentos en la carpeta que corresponde. Y por ejemplo, si yo estoy aquí en secundaria, podría crear también aquí una carpeta que se llame primero de secundaria. Igual creo otra carpeta que se llame segundo de secundaria. Otra carpeta que se llame tercero de secundaria. Y si quisiera ser todavía más organizado, por ejemplo, pudiera entrar aquí y crear una carpeta que se llame español. Otra carpeta que se llame historia. El día de mañana, si mi profesor me dice, ¿sabes qué? Quiero que me mandes, o no me llegó la tarea de español de segundo de tal mes. Entonces yo rápidamente entro, tareas de secundaria,
segundo de secundaria o primero de secundaria, donde lo haya guardado, historia, y encuentro mi documento. Y el mismo documento, por ejemplo, yo podría poner el nombre de un archivo donde la tarea de primero de secundaria tal vez fue de en cuestión de meses. Por ejemplo, podría poner yo fue 2022 del 07 del 07, y mi tarea, por ejemplo, de historia fue independencia. Entonces rápidamente yo voy a poder aquí tener todas mis tareas con la fecha, con el mes, con el día y el título de mi tarea. Entonces va a ser muy fácil poder identificar y rápido obtener los archivos que yo necesito. Esto, por ejemplo, en el ámbito escolar, pero puede ser también, por ejemplo, ¿sabes qué? No me llegó la factura de tal cliente, entonces yo la reviso. Necesito revisar algún detalle de algún cliente, de alguna factura. Incluso podría, por ejemplo, tener dividido aquí cliente X, cliente A, cliente Z, cliente y todas las facturas las voy acomodando en su carpeta correspondiente. De esa forma yo puedo tener organizado todas mis facturas de clientes y no tener revueltas. Me ha tocado ver muchas personas que tienen todos sus documentos en sus computadoras, y a veces que son las computadoras familiares y tienen revueltas las facturas del papá con las cotizaciones, con los documentos de la hija, con las tareas. Entonces es un revolvedero y tienen ahí miles y miles de documentos, imágenes, y ya no las encontraron, alguien las borró, las cambiaron de carpeta, o sea, es un descontrol. Entonces hay que tener bien organizadas las carpetas. Incluso, por ejemplo, aquí yo podría poner una carpeta a mi nombre, otra carpeta a nombre de mi hijo, otra carpeta a nombre de mi esposa, y cada quien va guardando sus propios documentos, sus propios archivos en sus carpetas correspondientes, y cada uno tener una estructura correcta. En este caso, por ejemplo, yo puedo tener facturas de clientes, puedo tener mis compras, puedo tener mi organización de finanzas, podría poner otra cosa, incluso podría tener una carpeta de imágenes. Como les voy a mostrar una estructura que a mí me gusta mucho cuando yo respaldo precisamente mis imágenes. Si me voy aquí a mis imágenes, podrán ver que yo tengo organizadas todas mis fotografías por fechas, por meses. Incluso están mis, por ejemplo, aquí pongo del mes de abril, bueno, un bautizo, una fiesta, regalos, día del niño, día de julio, entonces puedo yo rápidamente, ¿sabes qué? Quiero ver una fotografía de la Navidad del año 2016, entonces me voy a 2016 y me voy a la carpeta del mes de diciembre y rápidamente las encuentro. Y ahora yo quiero sacar todas las fotografías año con año del cumpleaños de mis hijos, por ejemplo, y me voy mes por mes, año por año, y las voy revisando. Es una forma muy recomendable de tener una buena estructura y aprovechando para saber qué es lo que es la terminología informática. Archivos y carpetas es la base de cómo se guardan toda la información en nuestros discos duros. Si yo me voy a mi equipo, tengo aquí dos discos duros, y dentro de cada uno de estos discos duros va a haber carpetas y archivos. Es lo que hay dentro de nuestro computador, carpetas y archivos. Puede ser música, pueden ser fotos, pueden ser archivos, pueden ser hojas de cálculo. Entonces ya con esto podremos tener un panorama un poquito más grande y buenas prácticas de cómo guardar archivos y carpetas, los nombres, estructuras. Siempre es recomendable intentar pensar que vamos a ordenar alfabéticamente nuestros archivos y nuestras carpetas. Entonces los podemos hacer con algún nombre, con alguna fecha, que es lo que yo siempre recomiendo, algún número, alguna fecha que podamos ordenar alfabéticamente y poder organizar correctamente nuestros archivos y nuestras carpetas. Espero que haya sido muy útil esta información, que lo tomen en práctica independientemente del tipo de conocimiento que tienen. Yo conozco programadores o que tienen maestría y que tienen un revolvedero de archivos y carpetas, y pues no es correcto realmente, ¿no? Incluso desde principiantes hay personas que son principiantes que no tienen muchos conocimientos en Windows y tienen una mejor estructura que gente que tiene muchísima experiencia y que simplemente son desorganizados.
Espero que les haya gustado mucho este curso y muchas gracias por su atención. Hasta luego.